bienvenidas a todas las personas al webinar federal La contractualización en el derecho, una actividad organizada por el Instituto de Investigaciones Ambrosio Lucas Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También organizan este encuentro la Maestría en Derecho Comercial y de los Negocios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el seminario Vulnerabilidad y Derecho de Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja, a cargo de la doctora Esther Ferrer, el Centro de Investigación ASEN de esta Facultad de Derecho, proyectos de investigación PIDAE, y proyectos de investigación UBASIT. Se agradece a las personas presentes conectadas aquí en el Zoom, mantener silenciados sus micrófonos durante el desarrollo de la actividad que también está siendo transmitida en vivo a través del canal de YouTube de Ito Gioja, donde invitamos a quienes están visualizando la actividad a transmitir sus comentarios en el chat, que será transmitido durante el transcurso del presente encuentro precisamente a las y los expositores. Por razones de agenda, excusamos al profesor doctor Leandro Vergara, decano electo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien hace llegar sus saludos a todas las personas en el marco de esta actividad. Comenzamos entonces así con este encuentro. Para ello vamos a contar con las palabras de la vicedirectora del Instituto de Investigaciones de esta Facultad de Derecho, la profesora doctora Luciana Scotti, a quien con todo gusto escuchamos y dejamos en uso de la palabra. Profesora doctora Luciana Scotti, vicedirectora del Instituto, le agradecemos y atentamente la escuchamos. Muchas gracias, Martín, muchas gracias a todos y todas por la invitación, por la participación en este seminario federal sobre la contractualización del derecho privado, tema tan importante, incluso bueno, para los que hacemos derecho internacional privado, vemos el rol que ha ido asumiendo la autonomía de la voluntad en todo el ámbito del derecho privado y también del derecho internacional privado es de sumo interés, así que los estaré escuchando aquí desde el Instituto de Investigaciones. Para mí es un placer, como vicedirectora de este instituto, tener las actividades que organiza la doctora Esther Ferrer, conjuntamente con sus equipos de investigación, de varios proyectos de investigación que recientemente les mencionaba, les enumeraba Martín Testa, y que están, digamos, auspiciando y organizando este evento, que además, bueno, cuenta con la especial participación de dos queridos profesores de la Universidad Nacional de Rosario, como la profesora Noemí Nicolau y el profesor Carlos Hernández. Así que para mí es simplemente, y reitero, un gran gusto contar con ustedes en este evento, y que Esther me dé la posibilidad de, como es habitual ya en estos seminarios, de decir unas breves palabras simplemente de bienvenidas. Los dejo con los expositores, que es para los que están todos aquí asistiendo y seguramente con mucho interés y en expectativa. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora doctora Luciana Scotti. Luciana Scotti es abogada egresada con medalla de oro, doctora de la Universidad de Buenos Aires, con diploma de postdoctorado en la Facultad de Derecho, vicedirectora, como mencionábamos, de Instituto Ambrosio Gioja, profesora adjunta regular de Derecho Internacional Privado y de Derecho de la Integración en esta Casa de Estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde también es directora de proyectos de investigación de CID y UBASIT, autora y coautora de libros, capítulos de libro, artículos, ponencias y comunicaciones en congresos sobre temas de su especialidad. Agradeciendo las palabras de bienvenida a la vicedirectora profesora doctora Luciana Scotti, continuamos entonces con el desarrollo de la actividad y a continuación dejamos en uso de
la coordinadora también de este encuentro, Silvana Vivo. Atentamente te escuchamos, Silvana. Muchas gracias, Martín. Bueno, a continuación vamos a presentar a la primera de nuestras expositoras. Ella es la doctora Noemí Nicolau. Es abogada por la Facultad de Derecho de la UNR, profesora en Ciencias Jurídicas por la Pontífica Universidad Católica Argentina, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral. Es profesora de grado en la Universidad Nacional de Rosario, de posgrado en la misma casa de estudios, y en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del Rosario, UCA, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, en julio del 2006, en la Universidad Nacional del Litoral, Universidad de Mendoza, Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Perú, Universidad Federal de Río Grande del Sur, Porto Alegre, entre otras. Profesora e invitada en la carrera del doctorado de la Universidad Nacional del Litoral y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la PUCA Rosario. Miembro extranjero de la Academia de Privatistas Europeos, Milán, Italia. Académica de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, profesora honoraria, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, investigadora del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, docente e investigadora, categoría 1 en el programa de incentivos del Ministerio de Educación de la Nación, autora de libros, capítulos de libros y artículos de revistas nacionales e internacionales. Doctora Noemí Nicolau, con mucho gusto le escuchamos. Adelante, bienvenida. Muchas gracias al Instituto Rioja, a la doctora Luciana Scotti por la bienvenida y a la doctora Esther Ferrer, que siempre nos invita muy amablemente a participar en las actividades que realiza. Nosotros muy contentos de estar con ustedes en este momento, con la libertad de haber elegido el tema, haber propuesto el tema, la libertad que nos da la doctora Ferrer. Ustedes proponen el tema. De manera que vamos a hablar de un tema que nos parece tiene cierta actualidad y nos desafía. Es un tema que creo hoy nos desafía. Agradecimiento entonces a todos, especialmente a la doctora Scotti, a la doctora Ferrer y a la doctora Vivo que nos ha presentado. Como ustedes saben, el tema es la contractualización en las relaciones personales. Es decir, que nuestro problema parte de conceptualizar primero el contrato, recordar la noción de contrato que tenemos, una noción cargada de una concepción subjetiva del contrato que teníamos en el derecho clásico argentino y que reafirma el Código Civil y Comercial. Fíjense que el Código define la noción de contrato apoyado en la idea del acuerdo de voluntades, en el consentimiento. Reconoce, por supuesto, que apoyamos la definición del Código porque es muy técnica, habla de acto jurídico, que mediante el cual dos o más partes, habla de partes, se ponen de acuerdo a fin de extinguir, crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Esa noción es una noción subjetiva porque está apoyada fuertemente en el consentimiento, tiene caracteres que hay que recordar para entender el tema del que vamos a hablar hoy. La noción que tenemos, la noción legal de contrato, tiene tres caracteres fundamentales. La bilateralidad, acuerdo de partes, al menos dos partes. La patrimonialidad, relaciones jurídicas patrimoniales, regula el contrato. Y la consensualidad. Estos son los caracteres del contrato. Nosotros tenemos un sistema jurídico y rescatamos la importancia del sistema. Entonces, cuando algo lo categorizamos, tenemos una taxonomía, tenemos actos jurídicos, dentro de los actos jurídicos tenemos contratos, tenemos otros fenómenos, tenemos que tratar de ubicar todos los fenómenos sociales dentro de las categorías que tenemos
y aplicarles el régimen que tiene cada categoría. Ese es nuestro problema en la contractualización. Cuando hablamos de contractualización del sistema o de las relaciones interpersonales, ¿qué estamos diciendo? La palabra, el término contractualización es una sufijación. Se parte de un sustantivo, contrato, y se le agrega un sufijo, sación. Sación significa, es un sufijo que significa acción de expandir. Hablamos de globalización, contractualización, todos los términos terminados en sación están hablando de una expansión. Nosotros vamos a hablar de la expansión del contrato. Expandir el contrato. Expandir esta figura que en el derecho argentino tiene esos caracteres que hemos visto. ¿Por qué decimos que se expande? Porque esta figura que tiene los caracteres que hemos visto se expande a ámbitos en los que no hay autonomía, en los que prevalece el orden público y sin embargo se admite la consensualidad, es decir, la autonomía privada. Por ejemplo, algunos actos procesales que están en el orden público del derecho procesal, los actos jurídicos familiares, ni que hablar de los actos que se celebran en el ámbito del derecho penal, en los cuales también se extiende la autonomía privada a ámbitos donde hay un fuerte orden público. También se expande la figura del contrato a relaciones entre particulares que son actos jurídicos bilaterales, que son consensuales, pero no tienen carácter patrimonial. Ahí se extiende la figura del contrato en la actualidad. Se tiñen de patrimonialidad actos jurídicos que son extrapatrimoniales o personalísimos. Por ejemplo, los actos en los que son objeto los derechos personalísimos. Esos actos son actos personalísimos y no deben tener contenido patrimonial. Por ejemplo, el consentimiento en la relación médico-paciente o la dación de órganos o las uniones convivenciales. En sí mismo, la unión convivencial, no el pacto de convivencia, sino la unión convivencial. Y también se expande la figura del contrato, como dije antes, a ámbitos donde el ámbito total, la rama del derecho, es de orden público, como sería el derecho penal, el derecho ambiental, no tanto, lo vamos a ver, el derecho procesal. Este fenómeno de expandir la figura del contrato es un tanto extraño, es un fenómeno extraño en el sistema, por lo menos en el sistema argentino. ¿Por qué digo esto? Porque el paradigma de la autonomía privada, ese contrato que era un paradigma, esa unión absolutamente libre de personas libres, que se piensa como un acuerdo paritario, está cada día más restringido en el ámbito del derecho contractual. Esa noción de acuerdo de autonomía privada, decimos que está restringido. ¿Por qué? Porque admitimos como contratos supuestos actos jurídicos donde la autonomía privada está restringida a su mínima expresión. En el derecho del consumo, en los contratos por adhesión, en las relaciones contractuales de hecho o conductas sociales típicas. A mí me parece que en este momento estamos reflotando y tenemos que repensar las conductas sociales típicas o relaciones contractuales de hecho, que supongo todos hemos visto cuando estudiamos contrato alguna vez. Esto que se planteaba, si había contrato cuando alguien celebraba un acto
colocando una moneda en una máquina expendedora de productos. Si eso era un contrato o no era un contrato. Esto que planteó, diríamos que primigeniamente Larens en Alemania, una conducta social típica. ¿Es contrato o no es contrato? Nosotros, en el derecho argentino al menos, ha habido siempre uniformidad de que eso era un contrato. Un contrato donde la autonomía estaba restringida a la mínima expresión. Una conducta, poner la moneda, una conducta, preparar la máquina expendedora. Pero esto, que ya era una dificultad para la concepción subjetiva del contrato, acuerdo de voluntades, consentimiento, que exigía, que pone su énfasis tanto en el acuerdo, ahora se problematiza un poco más con los contratos inteligentes. Es decir, los smart contracts son realmente un problema porque son contratos celebrados a través de algoritmos en una red. Son contratos donde las partes dejan de manejar su acuerdo porque caen en la red de algoritmos y el contrato es inclusive autoejecutable. Es decir, si teníamos problema para ver dónde estaba la voluntad en los contratos por adhesión o en el contrato, no sé, de ingreso a un parking, donde lo único que sale cuando uno saca el ticket es un ticket donde no se individualiza el objeto, no está individualizado el contratante, y decimos que eso es un contrato, pues ahora hay mucho menos individualización de los sujetos a través de estos contratos exclusivamente entre algoritmos, entre programas informáticos en red. De manera que tenemos muchos desafíos internos en el derecho contractual, mientras la figura del contrato se va expandiendo por otros ámbitos. ¿Qué ramas jurídicas vemos que están más contractualizadas? Lo nuestro es analizarlas para ver si este fenómeno trae beneficios o trae perjuicios, cómo vamos a hacer, qué se aplica a estas figuras que se pueden considerar contratos y pertenecen a otras ramas o a otras partes del derecho que no es estrictamente el derecho contractual. Nosotros podemos ver hoy, creo que el doctor Hernández va a tratar la contractualización en el derecho de las familias y de las sucesiones, creo, Carlos, vas a tratar eso. Yo voy a ver muy someramente, porque nuestro tema es acotado, la contractualización en la parte general del derecho civil. Voy a mirar también mínimamente la contractualización en el derecho procesal y en el derecho ambiental. Podríamos hablar muchísimo la contractualización en el derecho administrativo. Como les digo, en el derecho penal, a mí me fascina ver cómo se puede contratar con el imputado. Celebramos el contrato, paga 3 millones de pesos y se acabó la acción penal. O celebro un contrato y lo considero un arrepentido y a través del contrato le fijo las condiciones para sus beneficios y sus obligaciones. Pero esto no lo vamos a tratar porque había mucho para hablar. Vamos a ver en la parte general del derecho privado. Me interesa subrayar todo el tema que tiene que ver con la ley de dación de órganos. Por allí hay mucho hablar de la dación de órganos en los periódicos y en las redes. En estos días ha habido también, fue el día de la dación de órganos hace unos días, y si ustedes, creo que ayer o antes de ayer fue es el día de la donación de órganos. ¿Quieren algo más contractualizado que la donación de órganos? La ley no habla en ningún momento de donación, porque técnicamente la palabra donación alude al contrato de donación. Fíjense que la dación de órganos está regulado en una ley especial, la menciona el código, pero nunca se le incluyó en la materia contractual, porque en realidad es un negocio jurídico
personalísimo en el que está involucrado nada menos que el cuerpo de la persona y las partes renovables o no, las partes del cuerpo humano extraídas del cuerpo humano, que no son cosas, y gracias a Dios ahora el código lo aclara, no son cosas. Esos órganos no son objeto de un contrato, son objeto de un acto jurídico personalísimo, y la ley, con mucho cuidado, lo denomina dación. Los abogados, los jueces, las sentencias hablan de donación. Contractualización de un acto tan personalísimo. Fíjense que si nosotros fuéramos coherentes y fuera esto una donación, le tendríamos que aplicar, y ese es el problema de llamar contrato a lo que no es contrato, porque hay que aplicarle el régimen que corresponde, por lo que decía antes, cada categoría tiene su régimen. Si la dación de órganos es un contrato, le tengo que aplicar el régimen de los contratos, y por lo tanto el dador tiene que cumplir su contrato y no se puede arrepentir, porque le aplicó la figura del contrato. Todos sabemos que en la dación de órganos el dador puede arrepentirse hasta el último momento antes de que le ablacionen el órgano. Lo mismo pasa con el consentimiento informado. Fíjense que el Código Civil y Comercial regula el consentimiento informado, también lo trata la Ley de Derecho de los Pacientes, pero en el sistema, en el código, el consentimiento informado no está en la materia contractual, está en el capítulo que habla de los derechos y actos personalísimos. El consentimiento informado no es un acto de contenido patrimonial, es un acto en el cual una persona autoriza al médico o a un equipo médico para que invadan su zona de reserva, su cuerpo, a los fines de una práctica médica. A veces se presume porque es verbal y en otras veces tiene requisitos formales el consentimiento. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de ese acto? Mucha gente lo trabaja como si fuera un contrato entre el médico y el paciente. Y en realidad no es un contrato entre el médico y el paciente. El contrato entre el médico y el paciente es el contrato de prestación profesional, que tiene el mismo régimen que el contrato que celebra un cliente con un abogado, contrato de prestación profesional y las reglas de ese contrato. Ese contrato no es que tiene una cláusula por la cual el paciente autoriza al médico a invadir su zona de reserva, sino que a el contrato, que tiene carácter patrimonial porque es contrato, se le anexa por conexidad un acto personalísimo, que es el consentimiento informado, que tiene su propio régimen. No es una cláusula de un contrato, ni es, como dicen algunos autores, el acto de ejecución del contrato. Porque si fuera una cláusula o el acto de ejecución de un contrato, tendría el régimen del contrato, un régimen de contenido patrimonial. Y estamos diciendo que la autorización para invadir el cuerpo no tiene contenido patrimonial. Es la disposición de uno de los derechos más importantes que tenemos, que es el derecho personalísimo sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestra privacidad. De manera que no es un contrato, no es una cláusula de un contrato, ni es un acto de ejecución. Es un acto personalísimo, regulado dentro de los derechos y actos personalísimos, que se anexa, se conexa con el contrato de prestación profesional, pero que tiene su propio régimen. Dentro de la parte general del derecho, me interesa subrayar otro fenómeno que se da hoy: las asociaciones sin fines de lucro. Analizar las asociaciones sin fines de lucro. El gran prestigio que tenían las asociaciones sin fines de lucro, que prestaban todos sus servicios. El club social y deportivo era el que prestaba todos los servicios y el socio disfrutaba de los servicios y entonces hacía el deporte, hacía la gimnasia, hacía la recreación en su calidad de socio de una asociación sin fines de lucro. Porque se reemplazó
Esto que era una actividad social sin fines de lucro se reemplazó por el gimnasio. Entonces ahora lo que tenemos es la actividad comercial. Ya no va el socio al club, sino está la empresa comercial que le brinda servicios que antes prestaba el club. Ahora lo brinda una empresa comercial. La biblioteca popular. Las bibliotecas populares prestaban un gran servicio porque eran asociaciones sin fines de lucro. Ahora los libros se alquilan, o se compran o se alquilan, y las bibliotecas populares prácticamente no existen. En el mismo orden de ideas, las actividades que podíamos disfrutar libremente y que ahora forman parte de contratos del derecho comercial. Los parques y paseos eran cuidados por las municipalidades, generalmente las municipalidades o comunas, y todo el mundo podía disfrutar libremente. Ahora hay enormes partes de los parques y paseos privatizadas. Si alguien quiere ir a ese sector, tiene que contratar con la empresa que explota ese sector que ha sido concesionado. La calecita está concesionada, los juegos más modernos para los niños están concesionados. El auto lo dejábamos en la calle, la calzada era libre. Ahora tenemos que celebrar el contrato con la empresa concesionaria del estacionamiento en las calles. Es decir, cómo se va privatizando, comercializando espacios que antes gozábamos por nuestro carácter de ciudadanos libres. Es decir, que tendríamos mucho para mirar en el derecho público, en la administración pública. Solamente de pasada uno tiene que pensar que la administración pública antes se ocupaba de la salud de los ciudadanos directamente con su personal y con sus medios. Ahora hay muchos aspectos de la salud pública municipal que están privatizados, de manera que uno tiene que contratar con el que ha recibido la concesión de esos aspectos de la salud pública. Gracias a Dios, esto es incipiente en materia de salud, pero hay que tenerlo en cuenta cómo va creciendo este fenómeno. Fíjense a qué punto llega la idea de contractualizar. Hay una ley de la provincia de Río Negro, la ley 3.993, se llama contractualización fructícola. ¿Qué es lo que han hecho los grandes y pequeños, yo creo que pequeños, emprendedores de Río Negro de frutas, fundamentalmente de manzanas? Han hecho un contrato gigantesco, regulado por la ley. Es decir, es un contrato que lo incluyeron en una ley donde pactan, ¿qué cosa? Negocian entre compradores y vendedores. ¿Qué se negocia? Costos y precios, condiciones de pago, cláusulas de ajuste de los valores. ¿Quiénes participan de ese gran contrato para fijar los precios en todo ese mercado? Participan los de la producción primaria, los representantes del sector de acondicionamiento, conservación, comercialización de la fruta, los representantes del sector de la transformación de la fruta, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Es decir, un gran contrato donde fijan los precios en el sector. Es decir, vemos cómo la figura anda caminando, el contrato anda caminando. En el derecho procesal, ¿qué pasa? Claramente todos sabemos que hay un contrato que viene de lejos y lo hemos admitido con reservas, sin ninguna reserva. Algunos consideran que es el gran paradigma, que es el arbitraje. El arbitraje, contrato, que nace de un contrato y que reemplazaría a los jueces del Estado. Ese es el primer contrato, pero en realidad lo que ahora se hace es avanzar. Y la idea de la autonomía de la voluntad en el íter del proceso civil y comercial.
En el derecho argentino tenemos un proyecto de ley de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es del 2019, que está basado en un código brasileño del 2015, en el que se admite que las partes acuerden todo el proceso. Algunos dicen autonomía de la voluntad para convenir acerca de la prueba, pero lo que dice el proyecto nuestro en el artículo 14 es, les leo textualmente, las partes pueden celebrar en procesos donde se debatan derechos disponibles, por supuesto, donde haya derechos disponibles, y mientras no se cae en inobservancia del orden público, acuerdos procesales que puedan determinar una modificación de las normas procesales. Es decir, el acuerdo puede ser vastísimo, siempre que se entre en el ámbito de la disponibilidad de los derechos, se determinan las normas. Tales acuerdos podrán adecuar el proceso a las particularidades del conflicto, especificar el alcance de las cargas, facultades y deberes procesales de las partes. Es decir, las partes hacen su pequeño código de procedimiento adaptándolo a su propio caso. Y el juez, de oficio a requerimiento de alguna de las partes, va a controlar la validez de los acuerdos y, por supuesto, les va a negar aplicación si es nulo lo que hayan pactado, porque haya un contrato por adhesión, es decir, que no haya verdadero acuerdo paritario o se viole el orden público. Por supuesto que hay dos tendencias en el derecho procesal, quienes lo admiten y quienes no lo admiten. Hay un artículo muy interesante de Roberto Berizonce, en el que habla de los convenios y acuerdos procesales y las situaciones de vulnerabilidad. En el derecho ambiental pasa algo parecido. El derecho ambiental es una de esas ramas que está enancada entre el derecho privado y el derecho público, yo diría con prevalencia del derecho público. Sin embargo, hay quienes, sobre todo en el derecho comparado, están admitiendo que haya acuerdos ambientales. A partir de la aceptación del principio de biodiversidad y gobernabilidad económica, entienden que la gobernabilidad ecológica, no económica, ecológica, la gobernabilidad sería más factible si se permitieran los acuerdos entre privados y el Estado a los fines del respeto al derecho ambiental. Para terminar, ¿qué reflexión nos merece esto? Hay que partir de la idea de contrato que decíamos al principio. Hay que ver como cuánto influye la autonomía privada llevada a otros ámbitos. Esto que les decía, que debemos respetar las taxonomías y aplicarle a cada categoría el régimen que le corresponde. Eso es lo que me preocupa. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué cosa hacemos con esta tendencia que viene creciendo? Hoy recordaba que hará por lo menos 20 años publiqué un trabajo que hablaba de la autonomía privada como instrumento para superar la tensión frente a la tipicidad que implica intervención del Estado. Es decir, la tensión entre una autonomía privada e intervención del Estado. Es decir, es un fenómeno que viene de lejos, de muy lejos. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir con Goethe que estamos así y toda teoría es gris. Y entonces es gris, solo es verde el árbol de la vida, decía Goethe. Y entonces nos conformamos con esto. Yo creo que tenemos que luchar por la complejidad frente a la que estamos. Estamos frente a una de las tantas complejidades que tiene el mundo jurídico. No ir a la simplicidad pura de volver a separar todo en una simplificación, sino ver cómo hacemos para armonizar esta complejidad
con el mejor resultado posible, analizando lo que sucede y viendo cómo vamos en cada caso resolviendo con mayor justicia las relaciones entre los particulares. Les dejo la inquietud. Gracias, Esther, y gracias a ustedes. Muchas gracias por sus aportes, por sus palabras y reflexiones, por su exposición, doctora Noemí Nicolau. A continuación, vamos a contar con la participación del profesor doctor Carlos Hernández. Carlos Hernández se desempeña como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Es profesor titular de Contratos y de Defensa del Consumidor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario, dependiente también de la Universidad Católica Argentina, director de la carrera de especialización en Derecho Inmobiliario, Urbanístico y de la Construcción de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor de maestría en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad de Cuyo, de la Universidad Nacional de Córdoba, entre tantas otras universidades. Es docente investigador categoría 2 del Programa de Incentivos a los Docentes e Investigadores del Ministerio de Educación de la Nación, desarrollando tareas de investigación en diversos proyectos de investigación y dirigiendo proyectos en la actualidad. Ha sido becario del programa Intercampus en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y profesor invitado en el Centro Interdisciplinar del Institut Giuridici Latinoamericani de la Universidad de Roma, además de otras universidades latinoamericanas. Coautor de libros, participó en la redacción del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Autor de más de 200 publicaciones en obras colectivas y en revistas jurídicas nacionales y extranjeras, entre tantos otros destacados aportes. Profesor doctor Carlos Hernández, le agradecemos. Es un placer contar con su participación y atentamente lo escuchamos. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero adherirme a las palabras de agradecimiento formuladas por la doctora Noemí Nicolau, a la doctora Luciana Scotti, a la doctora Esther Ferrer, y también el agradecimiento para quienes organizan también este evento y prestan su tiempo, Silvana Vivó, Martín Testa, que tuvo la generosidad de presentarme recién. Creo que la magnífica exposición de la doctora Nicolau me ha allanado el camino para explicitar el tema que yo tengo por delante, que es un tema que tiene sus antecedentes, pero a la vez también que es objeto de debates actuales, es decir, es una problemática que se va recreando en el contexto que con tanta precisión indicara la doctora Nicolau. Yo creo que este es un tema muy claro de teoría general del derecho, es una problemática que procura relacionar el juego de las distintas ramas, y como decía muy bien la doctora Nicolau, no se trata de abrogar una rama por sobre otra. Cuando pensamos en la contractualización no pensamos en la invasión, permítasenos la metáfora, de la categoría contractual en otras áreas, sino cómo la categoría del contrato puede servir para resolver algunos problemas que se presentan en otras disciplinas que interactúan históricamente con el derecho de los contratos. En el caso concreto de mi exposición, yo la voy a limitar en pocos minutos al tema de la relación entre el contrato y el derecho de las familias y de las sucesiones. Fíjense que aquí
no tenemos el problema de cómo el contrato avanza sobre la expresión de acuerdo sin un marco patrimonial, sino que aquí estamos identificando un fenómeno diferente. Hablamos de marcos patrimoniales, pero que están vinculados o relacionados con relaciones jurídicas familiares o sucesorias. Aparecen de alguna manera interrelacionados, y de esto se trata, de saber si efectivamente esos acuerdos a los que arriban los cónyuges, por ejemplo, o los coherederos en el marco de una herencia, pueden ser calificados como verdaderos contratos, o si por el contrario aparecen teñidos por la relación de base que los vincula, que es la relación familiar o la relación sucesoria. Por tanto, el tema que yo voy a abordar permite una primera precisión cuando hablamos de la contractualización. Fíjense que la doctora Nicolau explicó muy bien que la contractualización puede ser entendida en un sentido amplio, es decir, ese acuerdo al que se llega para disciplinar incluso cuestiones que exceden estrictamente lo patrimonial. Esa es la primera perspectiva, la más amplia, que concierne al tema de la contractualización. La que vamos a ver ahora aparece, podríamos decir, más ceñida a las fronteras de lo estricto en el funcionamiento del contrato, porque vamos a hablar de relaciones jurídicas patrimoniales, pero relaciones jurídicas patrimoniales que se dan en el contexto de una relación familiar o de una relación sucesoria. Por lo tanto, aquí la vinculación o la pertenencia con los horizontes del contrato parecen más precisos, más adecuados que en esas perspectivas mucho más amplias que le preocupaban en su discurso a la doctora Nicolau. Este tema de la contractualización del derecho de las familias y de las sucesiones, como saben, hoy está en boga, a punto tal que en las próximas jornadas nacionales de derecho civil, la comisión, nada menos que de sucesiones, va a abordar como eje temático uno de los problemas vinculados con este tema de la contractualización del derecho de las familias y de las sucesiones, como es el tema del pacto de familia al que vamos a hacer referencia con posterioridad. Es decir, es un tema que ya está presente en la agenda de debate del derecho privado. Fíjense que ha llegado a la consideración de las jornadas nacionales de derecho civil. Por tanto, es un tema que invita a pensarlo en profundidad, como en este contexto, en este marco que brinda el prestigioso Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja. Me parece que son temas para investigar, ¿no?, con detalle y con profundidad. Lo primero que también quiero señalar en mi breve exposición es que en algunos puntos este tema es una cuestión que ha sido tradicionalmente debatida. Piensen, por ejemplo, lo que ha pasado en nuestro país, y también esto tiene correlato en el ámbito comparado, con las convenciones matrimoniales. En realidad ha habido toda una discusión acerca de la naturaleza jurídica de las convenciones matrimoniales. El Código de Vélez-Sarsfield, todos ustedes recordarán, trataba a las convenciones matrimoniales de manera transversal, aunque el eje lo ponía en el ámbito de los contratos. Allí trataba la sociedad conyugal. Sin embargo, había infinidad de referencias a las convenciones matrimoniales en lo concerniente a las relaciones de familia. Pero en general, este era un tema debatido, pero en general se lo pensaba en términos de contratos, aunque todos ustedes podrán fácilmente colegir que el debate, por lo menos en la Argentina, tenía matices muy bien teóricos, porque las convenciones matrimoniales no tenían la significación o la expansión que hoy tienen. Frente a la modificación del régimen de las convenciones matrimoniales por parte del Código Civil y Comercial y la expansión que ha concretado el Código Civil de esa figura, y además del tratamiento que le ha dado, que ahora voy a recordar, ha renacido este debate.
qué naturaleza jurídica tienen las convenciones matrimoniales. Fíjense que en este punto quiero recordar que el Código Civil y Comercial en apariencia ha hecho un cambio de régimen. ¿Por qué? Porque el tema de las convenciones matrimoniales no aparece disciplinado en el ámbito de los contratos, como lo hacía Vélez, sino ahora dentro del libro de las relaciones familiares. Entonces uno podría pensar, bueno, aquí hay un cambio de régimen, esto supone una toma de postura, como algún sector de la doctrina viene afirmando, no son contratos porque tienen de alguna manera un perfil diferenciado que requiere una específica consideración por parte del legislador. Por ejemplo, en esta tesis que rechaza la textura contractual de estas convenciones, se ha dicho en primer lugar el tema metodológico. Se señala, bueno, la metodología del código está dando una señal acerca de que no son contratos, sino son algo diferente. También aparece la cuestión terminológica, ahora me voy a referir específicamente al tema. Adviertan que no se habla de contratos, sino de convenciones, entonces uno podría pensar, aquí la terminología se ha empleado en un sentido distinto. Y también se suele señalar que en este campo prima de manera particular el orden público, y por tanto hay una agenda de constitucionalización muy fuerte que tiñe a esos vínculos o a esas relaciones. Esta perspectiva nosotros no la compartimos. Nos parece que hay pluralidad de argumentos como para decir lo contrario, ¿no? En primer lugar, el tema del tratamiento metodológico podríamos decir que es opinable, porque si bien es cierto que las convenciones son tratadas en el ámbito de las relaciones familiares, también en ese ámbito de las relaciones familiares se abordan un conjunto de contratos que no se duda la naturaleza jurídica de los mismos. Piensen, por ejemplo, las referencias que se plantean en orden a las donaciones entre los futuros esposos, por ejemplo, que están ubicadas dentro de ese libro y nadie duda que esa relación tiene una naturaleza típicamente contractual. Y en términos metodológicos hay otro argumento aún más fuerte. Fíjense que el Código Civil y Comercial regula la cesión de herencia fuera del ámbito de los contratos. La regula en el último libro, en el libro de las sucesiones. Y sin embargo, nadie duda allí que la cuestión metodológica pueda ser obstáculo para la consideración de la cesión de herencia como una auténtica relación contractual. Nosotros también pensamos que la cuestión terminológica es relativa, porque el tema de las convenciones y la relación entre convención y contrato es una cuestión histórica. Todos los que están aquí presentes y son argentinos recordarán el viejo artículo 1137 del Código Civil y la nota al artículo 1137 en donde el Código tomaba postura, que había generado infinidad de divisiones en el ámbito de la doctrina, pero se decía, bueno, la convención es el género y el contrato es la especie. El contrato actúa como un género, como un género dentro de las convenciones, y son las convenciones patrimoniales las que caracterizan a la relación jurídica contractual. Desde esa perspectiva, o desde esa impronta, uno puede ver que el tema terminológico de las convenciones y los contratos no está totalmente superada en el código. Hay cierta también reiteración de las viejas terminologías, podríamos decir en términos de cierta, a veces, similitud en la utilización del vocablo convención o del vocablo contratos. Y además también nos parece que es bastante cuestionable pensar que por el hecho de ser contrato se lo divorcia del orden público y se lo margina de la perspectiva que resulta de los derechos constitucionales o de la agenda resultante de los tratados internacionales de derechos humanos. En este sentido, la doctora Nicolau lo ha explicado muy bien. El derecho contractual hoy está en gran medida informado por el orden público. Esto no sería una problemática de tensión. Y en segundo lugar, también
hay que tener en consideración que el derecho de los contratos hoy se encuentra fuertemente constitucionalizado, y por eso no nos sorprende que existen infinidad de decisiones judiciales en donde este tipo de problemas, como estamos viendo hoy, son administrados en términos de orden público y en términos de tratados internacionales de derechos humanos. Para poner un ejemplo de esto que les estoy diciendo, hay una relativamente reciente sentencia de la Corte Suprema de la provincia de Mendoza, del año 2019, en el precedente Aguirre, en donde el tribunal aplicó de oficio la Convención de Protección de Violencia contra las Mujeres y las reglas relativas, incluso nacionales, relativas a la violencia contra las mujeres, para dar curso a una petición o un pedido vinculado con un vicio de violencia en el marco de un acuerdo en donde una cónyuge había renunciado a determinados derechos que le correspondían en el marco de esa relación conyugal. O sea que estos argumentos me parece que no son un verdadero obstáculo. Pero si estos argumentos no alcanzasen, a mí me parece que hay un elemento muy importante para recordar esta tarde, que es la irrupción y la jerarquización en la teoría del contrato hoy de una categoría que han trabajado muy bien los europeos. En especial, recuerdo esta tarde el pensamiento de uno de los grandes contractualistas, me refiero a profesores de derecho privado en general, el profesor Díez Picasso, que aludiendo a la clasificación, las múltiples clasificaciones a las que se podía someter el contrato, él decía que el contrato podía presentarse de manera pura o de manera mixta. El contrato puro era aquel que concernía exclusivamente a una relación patrimonial, y ponía el ejemplo de una pura compraventa o de una locación o un arrendamiento, en donde no hay otro tipo de motivaciones o vinculaciones complementarias a ese negocio. Pero diferenciando de este caso, Díez Picasso enunciaba el caso de los contratos mixtos, y decía que los contratos mixtos eran aquellos que se presentaban relacionados, entremezclados, con relaciones jurídicas familiares o sucesorias. Y ahí ponía Díez Picasso el ejemplo de las convenciones matrimoniales. Es decir, son contratos. Y acá viene un poco ese reclamo que formulaba la doctora Nicolau. Pensemos en términos de complejidad. En términos de complejidad supone reconocer que esta relación patrimonial tiene un sustento de naturaleza contractual, pero también supone reconocer al mismo tiempo que ese contrato se encuentra tenido o condicionado, si se quiere, por la relación jurídica familiar o sucesoria que la entorna. Entonces, esa perspectiva que nos aporta el profesor Díez Picasso nos parece sumamente enriquecedora, porque nos dice, hay relaciones que son estrictamente patrimoniales, pero hay otras que están relacionadas con relaciones jurídicas extrapatrimoniales, familiares o sucesorias, que pueden justificar un tratamiento diferenciado. Y entonces ahí viene esta segunda cuestión que quería plantear brevemente antes de concluir y no superar el tiempo que me fue asignado. Fíjense que señalar que estas figuras son contratos, y acá permítanme hacer una nota al pie, no se trata solo del debate de la convención matrimonial, esto está expandido, podríamos decir, de una manera muy significativa en el ámbito del Código Civil y Comercial. Yo mencioné, por ejemplo, la figura del pacto de familia, que regula el artículo 1010 del Código Civil y Comercial en materia de contratos. Fíjense, cuando el Código regula el tema del objeto del contrato, allí reconoce expresamente esta figura del pacto de familia. Es una figura que en la propia redacción del artículo 1010
queda en evidencia esto que con gran elocuencia explicaba Diez Picasso. Ese pacto está entremezclado con los intereses de los herederos, con los intereses del futuro causante y también con los intereses de terceros. Y todo esto forma parte de esa trama que describe el artículo 1010. Y lo mismo pasa también en otro tipo de situaciones. La doctora Nicolau hablaba de las relaciones convivenciales y diferenciaba muy bien la relación convivencial del pacto entre convivientes. También el Código Civil y Comercial ha disciplinado varias reglas relativas a los pactos entre convivientes, artículos 515, 517, 518, que están ubicados en el ámbito de las relaciones familiares. Pero yo los invito a que piensen en detalle en esos pactos, que lean las normas y se van a sorprender con alguna de las redacciones. Por ejemplo, el artículo 517 habla expresamente de la modificación de esos acuerdos, de la rescisión de esos acuerdos, de la relevancia que también tiene el propio pacto en el límite de otros principios. Es decir, que claramente ahí se ve ese juego entre la autonomía y el orden público, y ese juego entre la autonomía y el orden público da cuenta de esa mixtura a la que hacíamos referencia con anterioridad. Nosotros, por tanto, estamos convencidos que sería interesante continuar explorando estas perspectivas que hoy aporta también la teoría del contrato. No para que la teoría del contrato, insisto, sea invasora. No estamos diciendo ni pregonamos que estas relaciones tengan que ser administradas exclusivamente con las reglas de los contratos. Al contrario, me parece que tienen que ser administradas con las reglas especiales, pero también deben ser consideradas las reglas de los contratos que permiten encontrar respuestas a soluciones que si no, no se encuentran. A mí me parece que la teoría del acto jurídico en conexión con la teoría del contrato pueden tener un rol decisivo a la hora de entender de una manera, podríamos decir, más profunda, más clara, la descripción de la verdadera naturaleza de estas operaciones. Yo creo que estos negocios son negocios patrimoniales, que tienen las características que revisten los contratos y que por tanto podemos analizarlo a la luz de la teoría del contrato. Pero a la vez también creemos que eso no supone de ninguna manera desconocer la naturaleza extrapatrimonial de base que actúa como contexto de esta relación. Por eso la expresión de contrato mixto es interesante, porque da cuenta de esa complejidad a la que se hacía referencia con anterioridad. Es un llamado de atención, es decirnos, es un contrato, pero es un contrato que requiere otra perspectiva, que requiere otra mirada, que debe dialogar con las reglas de la teoría del contrato, pero a partir de la especificidad que esa figura tiene. Es un modo de abordar con riqueza también algunos conflictos que si no, no podrían tener solución, porque nos preguntamos, cuando las reglas específicas de esas figuras, y vuelvo a recordar el pacto de familia, las convenciones matrimoniales, los pactos entre convivientes, y podríamos mencionar muchas más, no alcanzan, no son suficientes, ¿con qué reglas las vamos a hacer integrar? ¿Con qué principios? Y a mí me parece que ahí ese diálogo fecundo entre la teoría del contrato y el derecho de las familias y el derecho de las sucesiones nos permite construir respuestas más justas, respuestas más integrales, respuestas en términos no de simplificación, como decía bien la doctora Nicolau,
sino en términos de complejidad. Esto era lo que quería decirles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Hernández, por su excelente exposición. A continuación vamos a presentar ahora a la profesora doctora Esther Ferrer de Fernández, de la Universidad de Buenos Aires, doctora de la Facultad de Derecho de la UBA, profesora con dedicación exclusiva de grado, posgrado y doctorado en la misma universidad, coordinadora de la maestría en Derecho Comercial y de los Negocios en la misma facultad, directora del Seminario Vulnerabilidad y Derecho del Instituto Gioja, coordinadora académica de la maestría en Derecho Comercial y de los Negocios de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto Gioja, subdirectora académica del Centro de Investigación SPACEM de la Facultad de Derecho de la UBA, directora de proyectos UBACIT y PIDAE y coordinadora de proyectos de interés institucional. Autora de libros, capítulos de libros y artículos en revistas nacionales y del extranjero en temas de su interés. La doctora Ferrer de Fernández expondrá sobre contratos entre cónyuges. Doctora, con mucho gusto le escuchamos. Adelante. Buenas tardes a todos. Es realmente un placer para mí compartir esta tarde con ustedes, y en primer lugar quiero agradecer a las autoridades del Instituto Gioja, en la persona del director y de la vicedirectora, la doctora Luciana Scotti, que tan amablemente siempre nos acompaña presentando estas jornadas. Agradecer al decano electo, que por una cuestión de agenda no nos ha podido acompañar, pero sí se manda saludos para todos los presentes, y en especial para el doctor Carlos Hernández y la doctora Noemí Nicolau. Y qué decirles de poder hablar, y especialmente quiero agradecerles a la doctora Noemí Nicolau y al doctor Carlos Hernández que hayan accedido a presentar esta brillante exposición que nos da una idea, un pantallazo general de cómo comprender el derecho. Es así, no estamos en una pequeña ficha de la gran muestra del derecho, sino que nos enseñan a cómo comprender el derecho. Realmente es un pantallazo que nos dan por el sistema jurídico en general, que nos contribuye a tomar decisiones, contribuye a analizar, contribuye a proyectar, y contribuye también, aquí hay muchos investigadores y tesistas que les va a ser muy útil todos los planteos que han dado para comenzar a trabajar en sus estudios e investigaciones. Lo que voy a hacer yo en este momento, agradezco también a los presentantes y a todos los coordinadores de estos trabajos y de estas, Martín Testa, Silvana Vivó, Paula Bermejo, Francisco Echevés, Gabriela Buti, entre muchos otros colaboradores que están siempre atentos y muy resueltos para llevar a cabo todas estas tareas. Por último, bueno, voy a presentar un tema que es los contratos entre cónyuges, como una presentación, digamos, frente al paradigma que han, digamos, acompañado los profesores, en el cual ven un sistema de contractualización del derecho, en el cual el derecho no ha muerto, estamos frente a un paradigma de crecimiento del contrato, crecimiento de este proceso de contractualización, y nosotros nos vamos a encontrar con una situación en la cual los contratos entre cónyuges, no sé si están viendo la presentación, han sido se encuentran en una situación a ver si vemos la presentación. Sí, se ve, doctora. Se está viendo, bueno, eso es lo que estoy intentando hacer, perdón, No estaría bueno, no estaría pudiendo, pero no sé por qué. Acá está. De todas formas se ve bien, doctora. Ahí está. Bueno, básicamente frente al paradigma que los profesores nos están exponiendo, que es una contractualización del derecho, como decía Noemí Nicolau, digamos, un aumento del paradigma del derecho, que tiene aplicaciones, como decía el doctor Hernández, en el derecho, digamos, con más raigambre de orden público, como es el derecho de las familias, el derecho
de las sucesiones, e inclusive con aspectos, como decía la doctora Noemí Nicolau, y trasvasamiento del derecho privado hacia el derecho público, como ellos venían avisorando, tales como en el caso de el derecho ambiental, el derecho penal, con características propias y planteos propios que a lo mejor exceden nuestro esquema de esta tarde, especificar digamos, en profundidad, pero que sí sirven como para plantearse. Nosotros vemos un pequeño supuesto, analizamos una pequeña cuestión, que es la prohibición de contratar entre cónyuges bajo el régimen de comunidad de gananciales. ¿Y qué sucede? Nosotros aquí hemos visto un tema que requiere, digamos, un análisis, que requiere una investigación, que nos convoca a visorarlo, los convoca a mirarlo. Y lo primero que debemos partir es que partimos, digamos, de la cuestión, el planteo de la cuestión es que cuando encontramos normas que resultan incontrovertibles, o sea, que no requieren una justificación, que no requieren un análisis, que no requieren una revisión, la interpretación de la misma resulta a las claras, resulta más congruente, resulta más, nos llega más cercanamente. Cuando hay aparentes contradicciones en el sistema jurídico es cuando nos encontramos frente a un verdadero problema. Y esto es lo que surge justamente en nuestro derecho respecto a la contratación de los cónyuges entre sí bajo el sistema de comunidad de gananciales. ¿Por qué? Porque el artículo 1002, inciso D, coloca entre las prohibiciones para contratar este supuesto. Expresamente lo incluye en ese artículo 1002, inciso D. Sin embargo, como ustedes han visto, y ha surgido de la brillante exposición de la doctora Nicolau y del doctor Carlos Hernández, que nos han informado sobre el sistema jurídico argentino, el código y el sistema jurídico argentino detrás de la realidad han ido cubriendo espacios y nos han ido resaltando la necesidad de proyectar ese derecho hacia otras áreas, ese derecho contractual, si se quiere llamar contractual, o como lo quieran llamar, o de las convenciones, o como ustedes le quieren dar el nombre que quieren hacerlo, conforme la brillante exposición del doctor Carlos Hernández, veíamos una expansión del sistema del contrato, veíamos una expansión de la idea del deseo, de la voluntad, de la intención de aquel que participa de la relación a la situación jurídica, ¿no? Entonces, en este proceso veíamos digamos, esa proyección hacia el resto del derecho. En tanto que nosotros encontramos un supuesto en el cual el derecho fue hacia atrás. ¿Por qué fue hacia atrás? Porque para nosotros el artículo 1002 nos lleva digamos, a revelar una situación en la cual no se condice con el resto del sistema jurídico. No se condice con el resto del sistema jurídico porque les está impidiendo a los cónyuges bajo ese régimen de bienes contratar. No les está permitiendo contratar. Cuando la Ley General de Sociedades, modificada conjuntamente con el Código Civil y Comercial de la Nación, los faculta a integrar sociedades entre sí de cualquier tipo, inclusive de las reguladas en la sección 4ª. Y esto es todo un paradigma. Todo esto ha llevado a una gran discusión, inclusive entre los comercialistas, y inclusive en una rama de los comercialistas que lo llevó a condenar al artículo 27, llevándolo al mismo destino que al artículo 1002, inciso D. Es decir, la complejidad del sistema jurídico impactó de tal modo que nos encontramos perplejos frente a una situación que seguramente no es la que digamos, hubiera requerido el sistema jurídico argentino y que no es tampoco la que llevaba adelante el paradigma de los propios, digamos, redactores del Código Civil a través del anteproyecto, ¿verdad? Este artículo fue incorporado a último momento y va en contra de las propias disposiciones del resto del Código, que solo, digamos, en realidad nos va a permitir a los cónyuges bajo el régimen de comunidad de gananciales contratar mandatos o celebrar contrato de sociedad y llevarla adelante. Esto
digamos, es un paradigma que requiere un análisis, requiere un posicionamiento. Y en este sentido tenemos como dos cuestiones que debemos tener en cuenta en primer lugar. En primer lugar, tenemos en cuenta que el código, a través del artículo primero, establece un sistema de fuentes. Establece un anclaje en el sistema de fuentes, en el que dice los casos que el mismo resuelve lo deben ser conforme la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Dicho sea de paso, hay una propuesta de modificación a ese artículo en el que se incluyan también el resto de los tratados, porque por orden jerárquico están por encima de las leyes. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de las normas, los usos y prácticas. Es decir, centra, digamos, la resolución de los conflictos de los casos en las normas, pero siguiendo, ¿no?, conforme la Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad, conforme surge de la reforma de la Constitución de 1994. Los comentarios que ha hecho la comisión redactora, es que los casos deben ser resueltos conforme a un sistema de fuentes, sistema, digamos, de integralidad, que proponen una integralidad al sistema para resolver los casos y para facilitar la interpretación. Es decir, hay un doble juego en ese sistema de fuentes. Como les decía, por un lado, para resolver el caso, se recurre al proceso lógico-deductivo, con fuente en la ley, explican los propios redactores, dice, porque había casos que no recurrían a las leyes. Pero también debe tenerse en cuenta todo el sistema de fuentes, agregamos nosotros, con vértice en la Constitución y el bloque de constitucionalidad. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a tener que hacer en especial consideración a las normas constitucionales a efecto de rebatir o no la posibilidad y los límites de aplicabilidad del 1002, inciso D. Por otro lado, el propio artículo 2 establece, a la interpretación de la ley, también con ese bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Y dice, se alude a la necesidad, en cuanto a los motivos, para procurar interpretar la misma conforme con la Constitución Nacional y los tratados en los que el país sea parte, que impone la regla de no declarar la invalidez de una disposición legislativa si ésta puede ser interpretada, cuando menos, en dos sentidos posibles, siendo uno de ellos conforme a la Constitución. Es decir, tratar de abandonar una norma no es lo mejor, sino lo mejor es tratar de acondicionarla a las necesidades y los requerimientos, digamos, de aplicación de los institutos sin que uno, digamos, se sobrevalore por otro o deje sin efecto el sistema. Y en ese sentido viene muy, muy acorde tener en cuenta una referencia al maestro de Derecho italiano, Emilio Betti, quien establecía que si la norma es clara no necesita interpretación. Pero en el caso en estudio estamos seguros que es necesario, cuando vemos dos normas completamente opuestas, indicando que los cónyuges pueden formar cualquier tipo de sociedad con solo prestar claramente su consentimiento, pero no pueden en sentido literal contratar entre sí, en caso de estar en comunidad de gananciales, artículo 1002, inciso D, a pesar de la gran libertad que les otorga el 958, estamos frente a un verdadero problema. El principio que rige todo el sistema es la libertad de contratación, y las bases constitucionales también la encontramos en el derecho constitucional. El principio que rige la contratación lo vamos a encontrar en el 958, que establece que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, como decían los profesores anteriores, la doctora Nicolau y Hernández, el orden público, la moral y las buenas costumbres, obviamente, como en todo el sistema jurídico. A su vez, el 965 agrega, expresando que los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad de los contratantes. Ambas disposiciones resultan una derivación clara de los artículos 18, 16,
14, 17 y 42 cuando haya una relación de consumo de la Constitución Nacional. Esto resulta a las claras como un sistema que nos permite, digamos, acercarnos a una interpretación de lo que sería el artículo 1002, inciso D, frente al paradigma del resto del código. Entonces, en esto nos plantamos en esta cuestión y decimos, ¿qué importan, qué informan los principios y las reglas en el derecho? Y en tal sentido podemos resumir lo siguiente. El respeto a la libertad de contratación, tanto las normas como los principios deben aplicarse de modo tal, decía Humberto de Ávila, decía, tanto las normas como los principios deben aplicarse de modo tal que su contenido de deber ser se realice totalmente, y no de modo gradual. Y tanto las reglas como los principios requieren de un proceso de ponderación. En un grado mayor, respecto de los principios por la naturaleza, obviamente. En un grado menor, respecto de las reglas por su naturaleza, exclusivamente al ser aplicados al caso concreto. Pero todos requieren una aplicación total. Este autor, en su teoría renovada de la teoría de los principios, nos propondría alguna forma de poder interpretar este artículo 1002, inciso D. ¿Cómo? En síntesis, la cuestión aplicada a este caso pasaría por realizar un juicio de adecuación entre la regla que dicho artículo dispone, la del 1002, inciso D, que establece la prohibición de contratar entre los cónyuges, en el régimen de comunidad y la finalidad que la norma intenta tutelar. Esta cuestión es la que nos proponemos dejar a salvo en la siguiente propuesta. El problema de las prohibiciones generales. En el régimen anterior a la sanción del Código, la legislación argentina no contenía una norma específica que prohibiese la contratación de los cónyuges entre sí, bajo régimen legal de sociedad que en ese momento se mantenía existente. Téngase en cuenta que en la actualidad está la oportunidad, la posibilidad, mejor dicho, de los cónyuges de decidir entre el régimen de comunidad y el régimen de separación. Sin embargo, había prohibiciones expresas que se habían impuesto, recordemos en el régimen velezano, cuando la cónyuge era representada por su esposo, ¿no? Había prohibiciones expresas para determinados contratos y dudas sobre determinados otros sobre los cuales las disposiciones legales guardaban silencio. Sin embargo, la doctrina se había empeñado en determinar cuáles eran posibles, ¿no? Cuáles de los contratos eran posibles. En tal sentido, entre los contratos prohibidos antes de la sanción del Código, teníamos la donación, expresamente prohibida. Y algunos autores, como Belucio, decían era la necesidad encontraban fundamento la necesidad de evitar digamos, que los esposos utilizara uno respecto del otro medios, digamos, persuasivos, para producir el traspaso de bienes de uno respecto del otro. En las compraventas era la necesidad, también prohibidas, en el 1358, la necesidad de garantizar, digamos, la inexistencia de donaciones encubiertas, con la misma finalidad. En el caso de la permuta, se aplicaban los mismos fundamentos. En la cesión de créditos también, digamos, prohibida por el 1439. Pero la doctrina, digamos, encontraba fundamento en esa cuestión relativa a la evitación de un aprovechamiento de uno de los esposos respecto de la situación de debilidad en que se encontraba el otro, ¿no? Vinculado más que nada a esa situación, si hoy lo tuviéramos que analizar, como una situación de vulnerabilidad de uno respecto a la situación del otro. Los efectos que generaba el
incumplimiento, o sea, la contratación en contra del régimen establecido, generaba la nulidad del contrato y la nulidad de carácter absoluto. En tanto, esa era la posición de la mayoría de la doctrina, mientras que para López de Zavalía, en referencia a la compra-venta, se pronunciaba diciendo que se trataba de un acto de nulidad relativa, por entender que no había una incapacidad de derecho y que por lo tanto podía ser confirmable y estaba, digamos, o sea, estaba instituido en protección de aquel que podría haberse vulnerado. Como les decía, había contratos netamente permitidos para la doctrina, tantos como el contrato de mutuo, porque no había disposición que lo prohibiese. Este es un contrato de suma relevancia jurídica en el mundo actual y de suma importancia la utilización de este tipo de contratos si estuviese facultado entre los cónyuges. ¿A quién mejor que pedirle dinero que a su propio cónyuge? Persona en la que alguien confía más que en nadie, que no va a ejecutarlo de modo raudo o intempestivamente, o que no va a reclamar, digamos, cuestiones que no va a ejecutar el contrato en modo intempestivo, lo que fuese. El contrato de fianza, también un contrato permitido unánimemente por la doctrina, que es un contrato muy interesante, si pudiese llevarse a cabo, constituir en fiador al cónyuge respecto de un bien, digamos, que se locara, por ejemplo, a efectos de hacer algún emprendimiento de uno de los cónyuges, afianzar la posibilidad del emprendimiento del otro cónyuge, o el contrato de depósito, entre muchos otros, que son contratos que en la vida actual lo han sido siempre, pero que en la vida actual de los emprendimientos y digamos, de dificultades económicas, son contratos que tienen relevancia, el poder acudir a alguien de la propia familia y al propio cónyuge con quien alguien sumamente confía, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva como a plantearnos la relevancia del problema que estamos analizando. Es un tema que requiere digamos, una revisión, un análisis, una solución. ¿Y cuáles pudieron ser los hipotéticos fundamentos de la prohibición? Y estos hipotéticos fundamentos de la prohibición que nosotros nos planteamos y que hemos relevado de diversos autores, entre esos Belucio, Zanoni, etcétera, autores que trabajan la materia y que nosotros los traspolamos a la realidad actual. Es decir, ellos hacían la fundamentación de todas estas temáticas y problemáticas antes de la sanción del código, cuando había contratos prohibidos. Nosotros nos planteamos aunar todos esos fundamentos y sopesar como dos, sosteniendo el sistema de la prohibición. Y uno podría en su momento haber sido la contratación entre cónyuges luego de la celebración del matrimonio. Estaba prohibida por la sencilla razón de que estos podrían celebrar contratos que en definitiva implicaran un enriquecimiento de uno a expensas del otro, es decir, basado en un fundamento de protección del más débil, ¿no? Como veníamos expresando. Y otro de los argumentos que podrían haber sido sostenidos es que en cualquiera de estos contratos de alguna manera podía importar una modificación del régimen patrimonial que no quería aceptarse. Ambas cuestiones hoy en día pueden soslayarse, pueden tenerse como fundamentos que no requieren un mantenimiento, Sin embargo, vamos a analizar cómo trabajar la cuestión, pero ambas cuestiones a las claras no son un mantenimiento, digamos, no son fundamentos en el día de hoy, porque ni uno de los contratantes cónyuges es más débil que el otro, tampoco hay un solo régimen matrimonial que pudiera, si no hay una opción, que está la posibilidad de optar por el régimen de separación de bienes o por el de comunidades gananciales, y por otra parte, se permite a los cónyuges contratar, como decían, a través del contrato de sociedad, que es un contrato de mayor, digamos, si se quiere, porque no hay, es un contrato que implica la constitución de una sociedad para lo futuro, y que requiere, digamos, una conservación del elemento de la contratación
para fundar una nueva persona jurídica, ¿verdad? Y por otro lado, encontramos esa incongruencia, digamos, que nos plantea el 1002, inciso D. Entonces, hemos comprendido que ambos fundamentos que hemos recién abarcado, debieran ser sopesados a la hora de prohibir o permitir los contratos entre cónyuges. Entonces, en este momento tenemos que hay que determinar en cada contrato si se produce un enriquecimiento de un cónyuge respecto del otro. ¿Sí? Tenemos en las circunstancias, el artículo está, el legislador, o sea, hay que producir una modificación del artículo a las claras, a totales luces, porque el artículo no se condice con el resto del sistema jurídico. Pero por otro lado, dadas las circunstancias, tenemos que considerar en cada contrato en particular si hay un enriquecimiento de un cónyuge respecto del otro. Y si hay una modificación interna del régimen matrimonial de comunidad sin que se optase por el cambio de régimen. De ellos debemos derivar que ninguno de ambos fundamentos debiera sostener la prohibición absoluta de contratar entre cónyuges bajo el régimen de comunidad. Entonces, les decía, se requiere una urgente revisión del artículo por parte del legislador, del artículo 1002, inciso D, y mientras tanto el juez requiere solucionar actualmente las controversias que se le sometan a su jurisdicción con las normas con las que cuenta, por lo que ofrecemos las siguientes construcciones y valoraciones jurídicas que se desarrollan. En primer lugar, hay una cuestión que es la atinente a las prohibiciones en el derecho. ¿Cómo funcionan las prohibiciones en el derecho? ¿Por qué se articulan las prohibiciones en el derecho? Y en este sentido, la doctrina filosófica atiende a esta cuestión diciendo que hay dos tipos de prohibiciones en el derecho. Que existen prohibiciones de las que surgen al solo efecto de proteger determinados valores o principios jurídicos que el sistema quiere, digamos, proteger, que podrían llamarse prohibiciones de primer grado. Pero hay otras prohibiciones que no son las que acabamos de expresar, sino que son prohibiciones de segundo grado, y su establecimiento solo tiene por fin proteger prohibiciones del primer grado. Es decir, no están dadas por sí directamente, sino que tienen una segunda finalidad. Creemos que este es el caso de la prohibición de contratar de los cónyuges entre sí, cuya finalidad no es cambiar la composición interna del régimen matrimonial por un lado, y la de impedir que la celebración de contratos entre ellos pudiera resultar digamos, un empobrecimiento de uno por el enriquecimiento del otro. En definitiva, se trata de proteger otro fin que el directamente impuesto o prohibido. En razón de ello, el fundamento de la norma no se halla en la prohibición en sí propia, en última instancia en la razón última que se intenta proteger. Es decir, esta razón última, no la prohibición en sí propia, la que debe ser razonable para determinar la existencia de fundamento en la prohibición. La proporcionalidad en relación a esta cuestión es que entonces nosotros vamos a analizar la razonabilidad de este sistema de prohibiciones. Es decir, la prohibición es razonable, tiene una finalidad que atenta contra el sistema jurídico, que prevalece sobre el resto del sistema jurídico. ¿Cómo funciona? Esto es lo que vamos a analizar. La proporcionalidad, en sentido amplio, resulta una prescripción en virtud de la cual toda intervención sobre las actividades de los ciudadanos debe ser idónea, indispensable y proporcionada. Estos son los tres elementos que surgen del principio de razonabilidad que proviene del derecho público constitucional. Ese juicio de razonabilidad que nos da parámetro para sostener o no la prohibición existente en el tema de los contratos entre cónyuges, nos indica que el análisis del juicio de razonabilidad tiene como, digamos, punto central la cuestión de la necesidad. El análisis del juicio de necesidad que compone el principio de proporcionalidad cuestiona si la medida adoptada por el legislador
en este caso, la prohibición de celebrar contratos de los cónyuges entre sí bajo el régimen de comunidades gananciales es la menos restringente de las normas fundamentales de entre las igualmente eficaces. Se exige, por lo tanto, la adopción de la alternativa menos gravosa o restrictiva de los derechos. En torno a ello, tenemos en cuenta entonces que la finalidad subyacente a la limitación al derecho constitucional de contratar entre sí de los cónyuges viene dada por el doble propósito de evitar la configuración de abusos de uno de los cónyuges sobre el otro y de mantener incólume el régimen patrimonial de estos. Ambas cuestiones hoy en día no las vemos como conclusión internalizadas o, digamos, violadas por la existencia de contratos entre cónyuges entre sí. Porque ninguna de las dos cuestiones va a generar que la existencia de los contratos entre cónyuges no va a generar la posibilidad de que estos cambien al régimen patrimonial-matrimonial, porque de hecho tienen la posibilidad de cambiar de régimen sin recurrir a ninguna figura jurídica de contratación que torne estas cuestiones. Y por otro lado, en la práctica, en la realidad, los contratos entre cónyuges lo que hacen son más que favorecer la relación jurídica entre los cónyuges, porque les va a permitir, en muchos de los casos como los que veníamos analizando, la contratación con el cónyuge le va a permitir, digamos, sortear dificultades que uno de los cónyuges podría encontrarse frente a terceros con los cuales debiera contratar para solucionar la problemática a la cual de orden patrimonial debiera responder. Estas cuestiones no tienen sentido en el derecho actual, y por otra parte, si hubiere algún tipo de lesión de uno de los cónyuges respecto del otro, tenemos los institutos que nos provee el derecho actualmente para recurrir a los mismos sin tener que recurrir a ninguna prohibición de ningún tipo, cuando en realidad la contratación de los cónyuges entre sí nos brindan una herramienta útil para los contratantes, en este caso los cónyuges, y para la sociedad toda. Por lo cual, proteger los derechos de los cónyuges, en este caso, es, considerar el levantamiento de la norma del 1002, inciso D, y en cada caso, en particular, avisorar al juez y contemporizar la norma del 1002, inciso D, con el resto del sistema jurídico que nos provee de un sistema de fuentes de orden constitucional, convencional, que nos permiten analizar la cuestión desde diversas órbitas, lo que hacen que nos preguntemos si en realidad la norma del 1002, inciso D, es constitucional y convencional, y si en su caso será necesaria tacharla de inconstitucional o será necesaria armonizarla, como veníamos diciendo, conforme a este sistema de fuentes, que es la voluntad de los redactores del anteproyecto y de todos los, artífices del derecho, en realidad. Eso era lo que quería decirles esta tarde, y recordarles una frase de Dworkin que dice: los derechos individuales son triunfos políticos en manos de los individuos. Los individuos tienen derechos cuando por alguna razón una meta colectiva no es justificación suficiente para negarles lo que en cuanto individuos desean tener o hacer, o cuando no justifica suficientemente que se les imponga alguna pérdida o perjuicio. Bueno, y agradecerles a todos la posibilidad de que nos escuchen y de participar en esta charla en el marco de todos los investigadores y estudiantes de la maestría.